Nadie lo vio venir. Ni los poderosos reyes de China, ni los orgullosos sultanes de Asia Central, ni los escudos de Europa que creían tener el mundo bajo control. Desde lo más profundo de las estepas mongolas, un niño marcado por el abandono y la necesidad forjó su destino entre el barro, el hambre y el frío. Su nombre era Temujin. Pero el mundo lo conocería como Gengis Khan. No heredó un imperio. No fue educado en palacios. No recibió bendiciones divinas. Lo único que tuvo fue un instinto feroz por sobrevivir, y una visión. Una visión tan clara como salvaje: unir a los clanes, doblegar a los enemigos, traspasar fronteras, y convertirse en el señor de todos los pueblos bajo el cielo. Y lo logró. Pero ¿a qué precio? Este no es un cuento de gloria sin mancha. Es la historia de un hombre que cambió el curso de la historia con sangre, fuego e inteligencia brutal. Un conquistador que creó leyes en medio del caos, que promovió la comunicación en un mundo dividido, pero que también dejó atrás ciudades arrasadas, culturas borradas y millones de muertos que aún gritan desde las ruinas. Hoy, siglos después, su figura sigue dividiendo a historiadores, a pueblos, a conciencias. Fue el arquitecto de una nueva era, o el mayor destructor que la humanidad haya conocido. Prepárate para descubrir el legado oculto de Gengis Khan. No a través del mito. No con juicio apresurado. Sino desde las entrañas de su historia. Porque entenderlo a él, es entender lo que somos capaces de ser. El viento en las estepas no perdona. Sopla como cuchillas de hielo sobre la piel, arrastrando polvo, silencio y amenaza. Allí, donde no hay muros ni refugios más allá del instinto, nació un niño bajo una noche sin luna. Lo llamaron Temujin. No por nobleza ni linaje, sino por el enemigo que su padre acababa de matar. Temujin nació en un mundo sin piedad. La ley era la fuerza, y el mañana no estaba garantizado. Su tribu, los Borjigin, era solo una entre decenas que vagaban sin descanso, enfrentadas entre sí por comida, por territorio, por venganza. Su padre, Yesugei, era un jefe menor. Ambicioso, pero vulnerable. Y en ese mundo, la ambición sin poder era una condena. La infancia de Temujin se quebró demasiado pronto. Cuando tenía apenas 9 años, su padre fue envenenado por una tribu rival, los tártaros. Sin líder, sin protección, su familia fue expulsada del clan como perros callejeros. Una madre con varios hijos, sola, abandonada en un paisaje donde el invierno no espera. Esa fue la primera lección de Temujin: la sangre no garantiza lealtad, y el poder no perdona debilidad. Sobrevivieron comiendo raíces, insectos, animales muertos. Aprendieron a esconderse del frío, a rastrear como lobos, a confiar solo en el silencio. Temujin, con apenas 10 años, ya sabía lo que era enterrar hermanos. Ya había probado el miedo que hiela los huesos. Ya había sentido el hambre como un cuchillo metido en el estómago durante días. Pero lo más brutal no fue el clima, ni la pobreza. Fue el odio entre hermanos. Temujin y su medio hermano Bekter competían por el liderazgo de una familia sin nada que liderar. La tensión creció, hasta que un día, Temujin decidió que uno de los dos debía morir. Lo mató con una flecha. Así de simple. Así de joven. Así de claro tenía que no compartiría el control. Ese fue el nacimiento simbólico del líder. No fue en un trono, ni con una espada ceremoniosa. Fue en la sangre derramada entre hermanos, en la decisión de no volver a ser vulnerable nunca más. Y mientras otros niños soñaban con juegos o cazas, Temujin imaginaba cómo unir a los que se odiaban. Cómo hacerse más fuerte que el miedo. Cómo no volver a arrodillarse jamás. Porque lo había aprendido demasiado pronto. En las estepas, solo sobrevive quien está dispuesto a ser más cruel que la naturaleza misma. En esa infancia sin infancia, en ese mundo de traición y supervivencia, empezó a formarse no solo un hombre, sino un destino. Después del asesinato de su medio hermano, Temujin no se convirtió en líder, al menos no aún. Lo que vino después fue más castigo que recompensa. Su familia, ya debilitada, se vio aún más aislada. Y entre las tribus nómadas, un niño asesino era más un riesgo que una promesa. Los rumores comenzaron a rodearlo. Nadie quería a alguien que mataba a su propia sangre.
Y sin aliados, los inviernos eran más largos. Temujin creció con la certeza de que su apellido no significaba nada. Solo contaba lo que uno hacía con sus propias manos. Y así, aprendió a forjar su futuro desde los restos de una vida rota. Pero lo que lo diferenciaba no era la fuerza física, que era común entre los hombres de las estepas. Lo que lo hacía distinto era su memoria. Recordaba cada insulto, cada injusticia, cada traición. Y no perdonaba. Aún adolescente, buscó al jefe del clan Ongirat, al que pertenecía su madre, con la esperanza de una alianza. Fue un acto arriesgado, un joven sin poder, sin dote, buscando apoyo en un mundo que se regía por jerarquías férreas. Pero consiguió algo mejor, una esposa. Borte. No era una alianza poderosa, pero sí estratégica. Borte no solo le daría un lazo con otro clan, sino también legitimidad. Un paso adelante. Una semilla de poder. Sin embargo, el destino no le daba tregua. Poco después de casarse, un grupo rival, los Merkit, asaltó el campamento y secuestró a Borte. Fue un golpe más profundo que cualquier herida física. No por amor, aunque quizá también, sino porque era una afrenta a su estatus, a su nombre, a su futuro. Y entonces, Temujin demostró por primera vez su capacidad para algo que cambiaría la historia: construir alianzas con base en la necesidad, no en la sangre. Se unió a un viejo aliado de su padre, Togrul, líder de los Kereit, y al joven guerrero que se convertiría en su rival eterno, Jamuja. Juntos, atacaron a los Merkit y rescataron a Borte. Fue una victoria personal, pero sobre todo simbólica. Temujin ya no era un huérfano en el frío. Ahora era un hombre capaz de mover ejércitos por su causa. Aquel rescate marcó un antes y un después. La confianza se había roto en su infancia, pero ahora empezaba a entender otra cosa: no haría su imperio con lealtades heredadas, sino con pactos ganados. Y en ese camino, cualquier debilidad sería usada, incluso la suya. Poco tiempo después, Borte dio a luz a su primer hijo. Se llamaba Yoshi. Pero había un rumor persistente: ¿y si no era hijo de Temujin, sino de sus captores Merkit? Temujin nunca lo negó. Nunca lo confirmó. Lo crió como suyo. Pero esa sombra, esa sospecha, sería como una grieta en el corazón de su familia. Una grieta que con el tiempo, y con el poder, se convertiría en un abismo. En las estepas, no había lugar para cuentos de hadas. Solo para sobrevivientes. Y Temujin, ahora adulto joven, ya no era solo un sobreviviente. Era un hombre que había aprendido a usar el dolor como brújula, y la traición como advertencia. Él no volvería a ser traicionado. Sería el quien decidiera cuándo, cómo y por qué se rompía una alianza. ¿Y tú, qué crees que pesa más en un líder, la lealtad o la necesidad? Temujin había probado el sabor amargo de la humillación, pero también el poder de una alianza bien calculada. Y no estaba dispuesto a retroceder. No quería ser un guerrero más. Quería reescribir las reglas del poder tribal. En un mundo donde el linaje decidía tu valor, él estaba decidido a demostrar que la voluntad podía romper el destino. Los clanes mongoles eran fragmentos de un espejo roto. Se odiaban, se traicionaban, se saqueaban entre sí. Para Temujin, esa desunión era una oportunidad. Mientras otros se aferraban a la tradición, él empezó a forjar un nuevo modelo de lealtad, uno basado en el mérito, no en la sangre. Reclutó guerreros no por su apellido, sino por su habilidad y su compromiso. Les dio responsabilidades reales, posiciones de mando que antes solo estaban reservadas a nobles. Hombres que habían sido ignorados por generaciones encontraron en Temujin algo más que un jefe, encontraron un futuro. Por primera vez, alguien les decía que el talento valía más que el linaje. Fue una revolución silenciosa, pero poderosa. En paralelo, renovó los códigos internos. Prohibió el secuestro de mujeres entre clanes aliados, castigó la deserción con firmeza, y exigió absoluta disciplina en el combate. Si alguien rompía sus normas, no importaba el apellido, la consecuencia era la misma. Algunos lo amaban. Otros lo temían. Pero todos entendían que con Temujin, las reglas eran diferentes. Mientras tanto, su relación con Jamuja,
antiguo amigo y aliado, se deterioraba. Jamuja representaba la aristocracia tradicional. Su ejército estaba formado por nobles, mientras que el de Temujin era una mezcla de antiguos marginados, esclavos liberados y guerreros leales hasta la muerte. La tensión entre ambos se transformó en guerra abierta. En la batalla del río Onon, Jamuja derrotó a Temujin con brutalidad. Capturó a varios de sus generales y los ejecutó de forma atroz, hirviendo vivos sus espaldas. Fue más que una victoria militar. Fue un mensaje. Un intento de frenar la marea de cambio que representaba Temujin. Pero si algo caracterizaba a Temujin no era la invulnerabilidad, sino la capacidad de aprender. Se replegó, reorganizó, ajustó su estrategia, y en menos de 2 años, regresó con una fuerza aún mayor. Empezó a aplicar una política que pocos entendieron en su tiempo. Tras cada victoria, ofrecía clemencia a quienes se unieran. No por misericordia, sino por visión. Sabía que matar a todos significaba perder recursos, pero integrar a los vencidos significaba aumentar su fuerza. Y así, poco a poco, los clanes empezaron a inclinarse. No solo por temor, también por conveniencia. El poder de Temujin crecía como una tormenta silenciosa. Finalmente, en una gran asamblea, el Kurultai fue proclamado como Khan por sus seguidores. No el único, aún, pero sí el más temido. De paria a líder tribal. De abandonado en las estepas a figura central de un nuevo orden. No por nacimiento. No por suerte. Por elección. Por estrategia. Por una voluntad que no conocía límites. Sus enemigos aún creían que podían detenerlo. No sabían que ya era demasiado tarde. Los mongoles nunca habían sido un pueblo unificado. Eran clanes nómadas, leales solo a su linaje y al viento. Durante siglos, esa desunión fue su condena. Hasta que Temujin, convertido ya en Khan, decidió que era hora de romper con el pasado. No quería liderar una tribu más fuerte. Quería crear algo que nunca antes había existido, una nación sobre caballos, forjada en el movimiento y sostenida por disciplina, no por tradición. En el año 1206, Temujin convocó un nuevo Kurultai. Esta vez, no era para declarar una victoria parcial. Era para proclamarse como el único soberano de todos los mongoles. Ese día, recibió un nuevo nombre, Genghis Khan. No un título decorativo, sino una afirmación absoluta de autoridad. Significaba líder universal. Y eso era justo lo que aspiraba a ser. La transformación fue radical. Dividió a su gente en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 soldados, llamados Arban, Jagun, Mingan y Tumen, respectivamente. Esta estructura no era solo militar, era social. Las familias se reorganizaban según el mando, creando una red de confianza basada en la obediencia directa al Khan. Si uno fallaba, los 10 respondían. Si uno triunfaba, todos avanzaban. A nivel cultural, impuso una ley unificada, la Yasa. No era un código escrito, pero todos sabían lo que decía. Robar era castigado. La deslealtad era ejecutada. La violación, prohibida. También ordenó que se protegieran a los mensajeros y comerciantes, los ojos y venas del imperio, y que los líderes escucharan consejos, aunque la decisión final siempre fuese suya. Lo extraordinario fue que la Yasa funcionó. Unificó a nómadas, cazadores, guerreros y campesinos bajo un mismo conjunto de reglas. Donde antes había caos, ahora había jerarquía. Donde antes había clanes, ahora había nación. Y esa nación no tenía palacios, ni murallas. Su fortaleza era la movilidad. Su ideología, la lealtad absoluta al Khan. Su arma más poderosa, el caballo. Los jinetes mongoles podían recorrer hasta 150 kilómetros en un solo día. Podían disparar con precisión mientras galopaban a toda velocidad. Podían sobrevivir solo con leche fermentada y carne seca durante semanas. No necesitaban caminos, ni carros, ni provisiones complejas. Solo necesitaban una orden. Y esa orden la daba a un solo hombre. Genghis Khan. El mundo comenzó a temblar. Porque esta nación sin territorio fijo,
Esta legión sobre 4 patas, no solo estaba organizada, estaba hambrienta. No de comida, de expansión. Mientras Europa se debatía entre cruzadas religiosas y reyes enfrentados, en las estepas se gestaba una fuerza tan disciplinada, tan veloz y tan despiadada que cambiaría el mapa del mundo en una generación. Y mientras tanto, Gengis Khan, lejos de declararse satisfecho, contemplaba el horizonte con una sola idea. El cielo eterno le había concedido el derecho a gobernar todo lo que respirara. ¿Y tú, qué crees que mantiene unido a un imperio, el miedo o la visión? Gengis Khan no era un guerrero común. No peleaba por gloria, ni siquiera por venganza. Para él, la guerra era una herramienta de transformación. Un lenguaje. Un sistema. Y como todo sistema, tenía reglas. No improvisaba. Calculaba. Cada batalla era parte de un diseño más grande. Y ese diseño tenía un solo propósito: expandirse sin límite. Sus ejércitos eran máquinas vivientes. Se movían como una coreografía letal. Antes de un ataque, enviaba espías. Cartografiaban terrenos, evaluaban puntos débiles, identificaban rutas de escape y abastecimiento. Cuando finalmente atacaban, lo hacían desde direcciones múltiples, con maniobras envolventes que confundían y desmoralizaban al enemigo. A veces fingían retiradas para atraer a sus oponentes a trampas. Otras, cortaban las provisiones antes de que la batalla comenzara. La sorpresa era su aliada. El miedo, su arma más precisa. Gengis entendió mejor que nadie que el terror tenía un valor militar. Permitía vencer sin luchar. Si una ciudad o una tribu oía hablar de su crueldad, de las masacres en Nishapur, las pirámides de cráneos en Mervo, los miles ejecutados en Samarcanda, había 2 opciones: resistir y ser aniquilados, o rendirse y vivir bajo sus leyes. Y muchos eligieron la segunda. No era sadismo. Era cálculo. También sabía administrar el botín de guerra. Distribuía el saqueo de forma organizada. Castigaba el robo privado. El soldado mongol sabía que lo que ganara en batalla le sería entregado, siempre y cuando siguiera las reglas. Ese sentido de justicia interna mantenía unido al ejército, incluso en las campañas más largas y duras. Pero el corazón de su estrategia era la movilidad. Sus hombres llevaban varios caballos consigo. Así podían cambiar de montura y avanzar sin descanso. Cada jinete era un guerrero autónomo, sabía cazar, orientarse, reparar su equipo. No necesitaban líneas de suministro como los ejércitos europeos o chinos. El ejército mongol era autosuficiente. Y eso lo hacía imparable. Cuando un enemigo era derrotado, Gengis ofrecía 2 caminos: sumisión o muerte. Quienes aceptaban eran integrados. A menudo, los artesanos y técnicos eran perdonados y enviados a ciudades claves. Su conocimiento era más valioso que su orgullo. En cambio, los nobles o los militares desobedientes eran ejecutados sin miramientos. La guerra de Gengis no era solo expansión territorial. Era reordenamiento del mundo. Y por más cruel que parezca, detrás de cada ataque había un mensaje claro: no luches contra el orden que yo represento, o serás eliminado. Ahora dime tú, que estás escuchando esta historia, ¿puede un sistema basado en el miedo construir algo duradero? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta pregunta aún divide al mundo. Durante siglos, China había sido el centro de poder, cultura y sofisticación en Asia. Con sus murallas colosales, ciudades ordenadas y una burocracia envidiable, era el ejemplo perfecto de una civilización establecida. Y para Gengis Khan, representaba algo más que un botín, era un desafío. La dinastía Jin dominaba el norte del país. Habían subestimado a los nómadas durante generaciones, creyéndolos bárbaros sin disciplina ni organización. Pero cuando los mongoles atacaron, esa percepción se quebró. Gengis no llegó a las puertas de China con violencia ciega. Primero, envió emisarios. Ofreció tributo a cambio de comercio justo y reconocimiento diplomático. Pero los emperadores Jin respondieron con desprecio. Mataron a sus enviados. Rompieron el único pacto que para los mongoles era sagrado, la hospitalidad del mensajero. Fue un error irreversible. Gengis declaró la guerra.
Y la guerra contra China fue distinta a todas las anteriores. Porque no solo se trataba de campo abierto. China era un laberinto de fortalezas, con ejércitos entrenados, arsenales sofisticados y una cultura de resistencia milenaria. Pero los mongoles aprendieron. Contrataron ingenieros persas y chinos para construir catapultas, torres de asedio y máquinas de guerra que pudieran romper murallas. Cercaron ciudades durante meses. Cortaron suministros, envenenaron pozos, sembraron miedo hasta que los portones se abrían por desesperación. Zhongdu, la actual Pekín, resistió. Pero cayó. Y cuando cayó, lo hizo con brutalidad. Las calles se tiñeron de sangre. Las casas fueron saqueadas. Los templos, incendiados. La ciudad no solo fue vencida, fue advertida. No todos los territorios fueron tratados igual. Algunas ciudades que se rindieron fueron perdonadas. Los comerciantes protegidos. Los sabios preservados. Pero quienes se resistían sufrían una furia metódica. El mensaje estaba claro: desobedecer al Khan significaba no solo perder, sino desaparecer. Lo paradójico es que Gengis admiraba profundamente a la civilización china. Conservó sus artesanos, integró su sistema de escritura, adoptó técnicas agrícolas y administrativas. Entendía el valor de la cultura. Pero no por eso se detendría. La guerra con China no fue solo un conflicto geopolítico. Fue una declaración simbólica. Gengis no solo quería conquistar tierras. Quería demostrar que ninguna civilización, por grande que fuera, estaba fuera del alcance de su visión. China ardió. Pero de esas cenizas, él construiría parte del sistema que usaría luego para gobernar su imperio. Ahora dime tú, ¿puede alguien admirar profundamente aquello que está dispuesto a destruir? Responde en los comentarios. Tu visión también cuenta. Después de arrasar el norte de China, Gengis Khan no regresó a las estepas a disfrutar de su victoria. Al contrario, sus ojos estaban puestos más allá, en las tierras donde el sol se ocultaba. Asia Central, Persia, incluso Europa, eran nombres que comenzaban a resonar en su mente como destinos inevitables. Pero el avance no fue solo militar. Fue logístico, estratégico y político. En 1218, los mongoles entraron en conflicto con el imperio corasmio, en Persia. Al principio, Gengis solo buscaba abrir rutas comerciales. Envió una caravana de comerciantes y emisarios diplomáticos. Pero el gobernante del imperio, el Salah ad-Din, cometió el mismo error que los emperadores chinos: mató a los mensajeros. Gengis respondió como siempre, no con palabras, sino con fuego. La campaña contra el imperio corasmio fue una de las más devastadoras de toda su carrera. No dejó nada al azar. Dividió su ejército en múltiples columnas que atacaban desde distintos flancos, desorientando a los defensores. Las ciudades más poderosas fueron arrasadas. Bujará, Samarcanda, Nishapur. Cada una cayó, y con cada caída, el mensaje se amplificaba: nada ni nadie puede resistirse al Khan. Pero más allá del terror, lo que sorprendía a sus enemigos era su eficiencia. Gengis no dejaba cabos sueltos. Cuidaba el abastecimiento. Mantenía el orden. Castigaba a sus soldados por crímenes innecesarios. Y se aseguraba de que los pueblos conquistados supieran que, si obedecían, tendrían paz. Muchos lo hicieron. Las rutas comerciales comenzaron a abrirse como nunca antes. Por primera vez, un comerciante podía viajar desde el mar Caspio hasta China sin necesidad de cambiar de escolta o pagar diezmos en cada frontera. Lo llamaron el Pax Mongolica, el orden mongol. Una paradoja cruel: había nacido en la sangre, pero ofrecía una estabilidad que ningún otro imperio había logrado. Mientras Europa aún luchaba entre sí, Gengis Khan ya tenía mensajeros recorriendo miles de kilómetros, mapas detallados de cada terreno y una red de espías tan eficaz como cualquier ejército. Su sistema de correos, el YAM, conectaba todo el imperio en días. Y su política de meritocracia seguía atrayendo a líderes de clanes y pueblos diversos. Para el mundo, el nombre de Gengis Khan ya no era solo un eco lejano. Era una realidad que se aproximaba. Desde las llanuras de Asia hasta los desiertos de Irán,
desde las montañas del Hindú Kush hasta las estepas rusas, la figura de un solo hombre se alzaba sobre los restos de imperios milenarios. Y con cada victoria, su nombre ya no era solo temido. Era inevitable. El imperio de Gengis Khan crecía como una sombra que se extendía más allá del horizonte. Y con cada nueva conquista, no solo se ampliaban las fronteras, también se multiplicaban las cicatrices. Porque donde el Khan pasaba, rara vez quedaba algo intacto. Los registros hablan de ciudades enteras borradas del mapa. Nishapur, una de las joyas de Persia, fue arrasada tras la muerte de un yerno de Gengis. Se dice que cada habitante fue ejecutado. Algunos cronistas afirman que más de 100.000 personas murieron en ese sitio. Otras cifras superan el 500.000. La precisión no importa. El impacto sí. Lo mismo ocurrió en Urgench, en Merv, en Herat. No eran pueblos menores, sino centros culturales, económicos y científicos del mundo islámico. Allí florecían bibliotecas, escuelas, mercados. Y tras la llegada de los mongoles, solo quedaban ruinas y silencio. Gengis Khan usaba el terror como una herramienta quirúrgica. No mataba por placer, sino por lección. Quería asegurarse de que el próximo gobernante dudara antes de resistir. Y funcionaba. Muchos se rendían antes de presentar batalla. Pero la historia no se cuenta solo desde los grandes nombres. También se escribe en los cuerpos anónimos. Mujeres violadas. Niños quemados en sus hogares. Sabios ejecutados por proteger libros. La expansión mongola fue también una campaña sistemática de desaparición cultural. Y, sin embargo, el Khan tenía otro rostro. El mismo hombre que ordenaba ejecuciones masivas promovía leyes contra el robo y la corrupción. Protegía a los comerciantes, prohibía las vendetas entre clanes y exigía respeto hacia los embajadores y las minorías religiosas. Era brutal con la desobediencia, pero pragmático con la diversidad. Esa contradicción hace que su legado sea difícil de juzgar. ¿Fue un genocida? ¿O un reformador inmerso en un mundo de violencia estructural? El mundo pagó un precio altísimo por su imperio. Ciudades que jamás se recuperaron. Culturas enteras que se extinguieron. Lenguas que dejaron de hablarse. Y, al mismo tiempo, rutas comerciales que florecieron, ideas que se intercambiaron y una red de comunicación sin precedentes. Ese es el dilema. Gengis Khan no fue un tirano sediento de sangre. Pero tampoco fue un libertador idealista. Fue un estratega frío, que entendía que para construir algo nuevo, a veces había que destruirlo todo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el progreso justifica la destrucción? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia. Años después de su muerte, Gengis Khan seguía cabalgando. No literalmente, claro. Pero su sombra seguía cruzando continentes, moldeando lenguas, rutas, apellidos y hasta el ADN. Uno de los legados más sorprendentes del Khan no está escrito en libros ni marcado en mapas. Está inscrito en el cuerpo humano. En el año 2003, un grupo de genetistas descubrió que aproximadamente 16 millones de hombres vivos comparten un marcador genético común que proviene de un solo ancestro masculino que vivió hace unos 800 años, en la región de Mongolia. Las pruebas apuntan a Gengis Khan como el origen más probable. Esto no es una anécdota. Es una huella genética de poder. Porque donde su ejército pasaba, las estructuras sociales se rompían, y nuevas dinastías nacían, literalmente, de su linaje. El Khan tuvo múltiples esposas oficiales, concubinas y alianzas matrimoniales como parte de su política de control territorial. Su semilla se esparció junto con su bandera. Pero su legado no es solo biológico. Es también cultural, político y filosófico. Las leyes que impuso, como la protección a los comerciantes, la libertad religiosa o la meritocracia en el ejército, sirvieron de modelo para sistemas posteriores. Incluso imperios mucho más sofisticados reconocieron el orden que él estableció. La ruta de la seda vivió su época dorada bajo dominio mongol, con caravanas atravesando miles de kilómetros bajo la seguridad de sus soldados. En el plano religioso, Gengis nunca impuso una fe. Permitió que musulmanes, budistas,
cristianos nestorianos y chamanes coexistieran bajo su autoridad. Su pragmatismo era tal que llegó a incorporar astrólogos persas y médicos chinos en su corte. Quería conocimiento, no dogmas. Lo único sagrado para él era el orden. Lo demás debía ser útil o desaparecer. Y luego está el legado simbólico. En Mongolia, es un héroe nacional. Su retrato adorna monedas, billetes, aeropuertos. Es el padre de la patria. El visionario que unificó al pueblo. Pero en otras regiones, Irán, Irak, Uzbekistán, es recordado como un demonio histórico, un destructor de ciudades, un exterminador de civilizaciones. Así de profundo es su paso por la historia, una misma figura vista como padre y verdugo, civilizador y criminal, genio y monstruo. Y es que tal vez, lo que Gengis dejó atrás no fue un imperio, ni siquiera una ideología. Fue una pregunta que sigue abierta: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por un orden nuevo? Porque el fantasma de Gengis no habita solo en los campos de Mongolia. Está en cada líder que prioriza el control sobre el consenso. En cada gobierno que valora más la eficacia que la justicia. En cada sociedad que, por miedo al caos, entrega su alma al orden absoluto. Gengis Khan murió en el año 1227. No se sabe cómo. Algunos dicen que cayó de su caballo. Otros, que fue asesinado en secreto. Tal vez murió como vivió, envuelto en misterio, ocultando su debilidad hasta el final. Lo cierto es que su tumba jamás fue encontrada. Ni un cuerpo, ni una piedra, ni una inscripción. Como si el hombre que había conquistado medio mundo se hubiera disuelto en el polvo que lo vio nacer. Pero su ausencia física solo alimentó su leyenda. Lo que dejó atrás no fue solo un imperio territorial, aunque sí lo fue, el más grande de la historia en continuidad terrestre, sino una estructura que sobrevivió a su muerte. Sus hijos y nietos expandieron aún más sus dominios, llegaron hasta Polonia, invadieron Hungría, tomaron Bagdad y fundaron dinastías que durarían siglos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién fue realmente Gengis Khan? Un genio visionario, que entendió cómo crear orden a partir del caos, y que adelantó estructuras políticas y sociales que el mundo tardaría siglos en alcanzar? ¿O un depredador despiadado, que usó el miedo como bandera y dejó millones de muertos a su paso, borrando culturas enteras del mapa? Tal vez ambas cosas. Tal vez ninguna. Juzgarlo con criterios actuales sería injusto. Pero ignorar la brutalidad de sus actos sería una traición a la memoria. Fue un hombre de su tiempo, pero también un transformador del tiempo. No actuó solo por impulso. Tuvo un proyecto. Y lo ejecutó con precisión. Su genio radicaba en ver el mundo como un tablero, y moverse en él sin apego emocional, sin moralidad impuesta. Solo estrategia. Solo voluntad. Para muchos, eso es el sello de un gran líder. Para otros, la definición exacta de un monstruo. Y es que Gengis Khan representa algo que incomoda profundamente: el poder en estado puro. Sin maquillaje. Sin redención. Sin pedir permiso. No nos deja con una enseñanza clara, sino con una incómoda posibilidad: que la historia no siempre premia a los buenos, ni castiga a los crueles. A veces, simplemente, obedece a los que se atreven. La historia suele recordarnos a quienes dejaron grandes ideas. Gengis Khan dejó huellas. En el suelo, en los mapas, en las memorias colectivas. No escribió tratados filosóficos. No fundó religiones. No dejó catedrales ni poemas. Pero cambió el mundo. A su manera. No buscó ser comprendido. Solo obedecido. Hoy, su legado divide. Admiración, horror, respeto, repulsión. Es lo que ocurre cuando el poder no se esconde tras discursos suaves. Cuando el impacto supera al símbolo. Quizá por eso seguimos hablando de él. Porque en el fondo, Gengis Khan nos confronta con una verdad incómoda: el orden y el caos, el progreso y la destrucción, a veces caminan juntos. Y puede que aún no sepamos cuál de sus rostros era el verdadero. Si fue el genio que transformó las estepas en una superpotencia, o el depredador que convirtió ciudades en ceniza. Tal vez no hay respuesta. Tal vez esa es la respuesta.